Melanio Paredes, ex ministro, distintas carteras de los gobiernos pasados, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, está con nosotros esta tarde. Melanio, como que estamos en pausa de la refriega electoral a propósito de la lluvia. Saludo a la teleaudiencia, Greimer, Félix, Jovín, Domingo, Ivonne, mi voz preferida en off, en popular hace muchos años, y mi colega, seguidor de Magali, la eterna Magali. Efectivamente, Domingo, yo el sábado a las 7:09 de la noche, cuando todavía no se sabía lo que había debajo de esas plataformas, que a todo el mundo nos aterrorizó el saber que ahí se habían aplastado varios vehículos con personas dentro, yo posteé lo siguiente: el sábado a las 7, ante la presente tragedia nacional, se pone a prueba la mejor fibra del dominicano. Esperamos gobierno, oposición y los sin partidos nos pongamos a la altura de la llamada que nos obliga a la desgracia de los más vulnerables, víctimas del desastre que nadie esperaba. 7 de la mañana, 7 de la noche. Todavía estábamos no se conocían las víctimas. Pero al otro día, el inefable ministro de Obras Públicas se destapa con un comunicado con las condolencias a los fallecidos y diciendo que culpa del diseño es y no de España. ¿Se recuerdan aquella expresión? Sí. Culpa del tiempo es y no de España, ¿verdad, Fran? Esa era la expresión de uno de los literatos españoles. Entonces, nos pareció de mal gusto y a partir de ahí comenzó. Y nuestro en llave amigo de long time, Juan TH, siguió disparando. Entonces, por Dios, el PLD demostró en la oposición antes del gobierno que se solidarizaba con las causas, con la desgracia cuando se producían estos hechos. A mí me tocó ir a Tamayo en ocasión de los huracanes Federico y David y Federico, a palear. No fue cuando los ciclones vino, entonces yo creo que fue Flora, una de esas tormentas, y el yaque se desbordó. Y yo, siendo miembro del comité central del PLD, y creo que ya había sido diputado, fui a palear lodo a Tamayo. Será Olga y Noel, seguro. ¿Usted recuerda Olga y Noel de 2007, Olga y Noel. 79, fue Olga, sí, fue la tormenta Olga. Pero también recuerdo ahora que en David, yo tenía un carrito Mazda 1300. Pues yo no llegué en chancleta, como dicen, en el 74, con un año de licencia que yo hice como profesor, me compré un carrito Mazda 1300. Y eso que el sindicalismo no dejaba cuarto. Ajá, exactamente, exacto, porque yo mudé a la ADP y la puse en un local, pero yo nunca cobré un centavo como profesional de la ADP, siendo incumbente. Entonces, yo recuerdo, y Domingo creo que en ese momento nos acompañó, estábamos... Cuando yo me paré, mi familia vivía en Jaina. Yo ya me casaba y vivía por los kilómetros, en el kilómetro 9. Cuando yo me paré en el puente de Piedra Blanca, se veía hasta Najayo, los estragos de David. Y yo, desde ese momento, 15 días después, yo con mi carrito Mazda 1300 salía de ambulancia. Llegó aquel militante de Mil Batallas, el papá de Aya Mercedes, Diomedes de Mercedes, y comandó, porque a pesar de que estábamos en el gobierno de 79 de Antonio Guzmán, evidentemente que ante situaciones como esa, el líder toma el frente. Y Diomedes tomó el frente y llevó con brigadas de estudiantes graduados, y nosotros estuvimos dándole asistencia a todos los damnificados por 15 días. O sea, ese era el PLD en la oposición, pero luego ya en el gobierno ustedes se recuerdan lo de George y la acción rápida de Ramés Segura al frente de la CDEE para restablecer todo el tema de los servicios. De manera que el PLD siempre hizo causa con
con las víctimas de esas desgracias en la oposición y en el gobierno. Por eso lamentamos que a muchas personas, inclusive lo critico si es de la gente nuestra, que ante una situación de desgracia, que lo que tenemos que lamentar y aprender para que este cambio climático, que es histórico, siempre ha habido cambio climático, la gente habla de esa extinción de la humanidad, y se habla de un diluvio, se habla de erupciones volcánicas, se habla de glaciación. De glaciación. O sea, el cambio climático ha existido siempre. Sí, sin los humanos en el planeta ya existían cambios climáticos. Así es. Sí. Ahora, estos cambios extremos, que nos mandó un aviso el 4 de noviembre del año pasado, y se repite ahora, evidentemente que debía unificarnos para enfrentarlo de manera conjunta. El gobierno no dio el mejor ejemplo, y naturalmente todo ha derivado en un debate que sigue siendo electoral y político de domingo, pero camuflado ahora con las posiciones alrededor del tema de la desgracia. Es lamentable que murieran los 9 aplastados como tostones, pero es lamentable también porque no conocemos muchas víctimas por allá, por el lejano sur, muertos sin apellido y sin nombre, que también debe dolernos como dominicanos. Y que esta elección y el debate entre los ingenieros estructuralistas, dice el diseñador, no, es un tema de drenaje. Dice el ministro, es un tema de diseño. Dicen, nosotros en la oposición decimos, o dicen algunos de los ingenieros y técnicos nuestros, es un problema de mantenimiento. En definitiva, ha sido una inobservancia de una generación de varios gobiernos. Melanio, ante una situación que dio un aviso en el año 99. Nada más un dato, espérate, Melanio, porque dime. Ahora ti. Ay, pero este hombre, una cosa, no puede negar el origen incendiario y sindicalista. Melanio, todavía hay damnificados de George. Sí. Yo fui, recuérdense que yo en el 19 me presenté como un candidato alternativo. Ante la división del partido, yo quise tener un discurso abogando por la unidad, porque yo sabía, y se lo dije a Leonel y se lo dije a Danilo, si se dividen van a borrar con cica de gato el legado material e institucional del PLD. Y hice una campaña y me decían los compañeros, ¿por qué tú te vas fui a los Alcarrizos, a un sector, no recuerdo el nombre ahora, donde había barracones de los tiempos de una de esas tormentas. Y luego me fui debajo del puente Francisco Rosario Sánchez. Y yo decía, muy bien con esta infraestructura, muy bien el teleférico de Danilo, pero nosotros tenemos una deuda con estos que están en la ribera de los ríos. Porque yo siempre he sido crítico y autocrítico. Yo no excuso, ni excuso a mi partido por lo que no hizo, pero también hay que ser sensato y reconocer que hay un legado ahí material e institucional que no se puede borrar. Al margen de esos temas, Melanio, del tema que se puede continuar, pero yo creo que tenemos una oportunidad contigo aquí. ¿Qué caray es lo que pasa? ¿Cuál es el nivel de contubernio y corrupción con el tema de y el Ministerio de Educación y los libreros? Esta situación, usted que fue ministro de Educación, ¿cuál es la situación de eso? Que ningún gobierno lo puede parar. Anoche vi a un señor que seguro Ivonne y Fafa coincidirán conmigo, porque es un negrero. Es un negro que al mismo tiempo es un negro con prejuicios aberrantes, porque es anti-haitiano a rajatabla, no es Ario, y ese señor lo han designado director de la unidad editorial del Ministerio de Educación. No es Ario él, porque actúa como tal a veces. Eso me lamenta. Y miren, un gran amigo, cuando dos compañeros ¿de qué estamos hablando? Fueron a estudiar a España y Francia, lo conocí y vivíamos cerca. Yo vivía en el Ubeso María Josefina y era en Miramar. ¿Quién? Ese señor. Porque no sabemos quién es. Estábamos con Carlos Guzmán también, que estudió fuera, y hablábamos de las exquisiteces de ese exilio dorado en Europa. Yo no lo conocía. Pero para mí ese señor tenía el sombrero de la Internacional del Libro de Texto y fue de los persecutores. Él fue que llamó a que incendiaran los textos integrados. Ese señor. Ahora. No, cuando en el 2010. O sea, encabezó, porque él era empleado
de una internacional Editora. editora, con socios muy importantes en el país, y él con el otro sector de los vinchos y eso acabaron porque decían que en mi libro yo le entregaba, porque habían escuelas en Carrizal, que fui a Jimaní, y las haitianitas cruzaban a tomar clases en la escuela dominicana porque había merienda y desayuno. ¿Cuál es el volumen de los millones de los libros? Perdón, ahora porque para terminar a eso voy. El negocio educativo. Y hay personas que tuvieron el sombrero defendiendo los intereses de la Internacional del Libro de Texto en el 2010 y hoy tienen el sombrero del Estado. Yo he dicho, en materia de textos y currículum, código napoleónico. En materia de asignación de maestros, código napoleónico. En materia de diseño, modelo pedagógico, código napoleónico. El Estado debe tener el monopolio, como ha dicho Domingo en una de las promociones de este programa. El tiempo sagrado de la escuela tiene que protegerse. El derecho sacrosanto de los niños y niñas a aprender hay que protegerlo. Perdón, Melanio. Pero usted ha acusado no, perdóname, Melanio, porque usted ha pasado, mire, por la dirección de los maestros, del sindicato. ADP. Usted ha pasado por la docencia y fue ministro de Educación. Usted conoce el sistema completo. Todo el sistema completo. ¿De cuánto es el volumen millonario de los libreros con educación que ningún gobierno lo puede pagar? Alrededor de 5.000 millones de pesos al año. Eso al año. ¿Y cuántos años hay, viejo? No, ya digamos que del 4% para acá se han invertido 40.000 millones de dólares. Y una gran cantidad de esos recursos se han ido en el negocio educativo. Bueno. Pero hoy, quizás yo planteo el asunto y lo dejo así. ¿Cuánto tiene el 4% ya? 10 años de ejecución. 10 años. En 10 años. Ahora, el tema... En 10 años es mucho el negocio que se ha hecho. Y yo digo lo siguiente, desde el año 92 y desde el año 90, la conferencia de Yontien lo conoce muy bien Domingo, que fue la conferencia de Educación para Todos en Tailandia, se planteó que la búsqueda de la calidad de educación era educación para todos, no para unos grupos, como ahora vemos que el presidente decreta la suspensión de docencia hasta mañana, y el ministerio se destapa con otro comunicado diciendo que los colegios privados pueden seguir dando clases. No, la educación no es ni privada ni pública, la educación es un derecho y tiene que defenderse siempre como una acción del Estado. Ahora, en la ley no pudimos ponernos de acuerdo, la iglesia defendía la preeminencia de los colegios católicos y demás, y se planteó que los particulares pueden fundar instituciones, pero cumpliendo con la ley. Melanio, como ministro de Educación, entonces, ¿cuáles fueron las trabas fundamentales que encontró usted para implementar eso que dice? Porque evidentemente que no es un problema desde ahora, es un problema desde hace muchos años y el retraso viene de lejos, lamentablemente, ¿no? El sector educativo es el sector de la función pública más diagnosticado y mejor planificado de los últimos 40 años. Profesor, dos cosas. Ahora, ¿dónde nos hemos quemado? En la ejecución. Por 3 elementos sencillos que lo voy a plantear lo siguiente. Primero, hay que producir una transformación radical, real, en la ecología de la escuela, cómo se imparte docencia hoy, porque tenemos impartiendo nuestra docencia contenido del siglo XIX, con profesores formados en la escolástica del siglo XX y alumnos con expectativas del siglo XXI. Hasta que tú no puedas alinear contenido con formadores, facilitadores y expectativa de los niños y niñas, que tú tienes que hacer el acto educativo atractivo. Tú no puedes tener a un docente recitando cosas de un libro que negaba hasta la posibilidad de que el hombre llegara a la luna. Así tenemos textos. Entonces ahora se aparece, yo vi un reportaje anoche, el flamante director de la unidad editorial cuestionando a Colón, uno de los editores nativos, que cuestionaron la serie de Libro Abierto diciendo que en el 92 había un libro que dijo que Colón descubrió Yucatán y que el origen de la religión haitiana es el budismo. Entonces, pero ese señor ahora ve ese error porque le enrostraron la viga que tienen los libros abiertos de ahora. En definitiva, no importa los aprendizajes de los niños, lo que importa es lo que hay detrás. Profesor, el negocio con los libros de texto, como me preguntaba Grima. 2 preguntas en una. Número 1, su opinión sobre la perspectiva de la educación dominicana frente a PISA en todos los gobiernos, ¿verdad? Y número 2, mucha gente, incluyendo comunicadores, políticos, dicen que el 4% no ha servido para nada. ¿Qué opinión le merece? Sí ha servido, porque lo que se equivocó mucha gente que pensaban que el 4% era un puerto de llegada y era un punto de partida.
Cuando aquí se aprobó el 4% en el año 2013, ya en América Latina el promedio de inversión en educación estaba en 4.26. Y países como Panamá, Colombia, Costa Rica, Bolivia, tenían el doble de esa inversión. Ahora, siempre lo que yo defendí, aún con las sombrillas amarillas en las calles, y Leonel resistiéndose a que decía que no era necesario, decía profesor, más y mejor inversión. Usted lo que no puede duplicar el presupuesto de un año tras otro, porque mucho de ese dinero se iría por el sumidero. No, por el sumidero y yo planteaba una inversión progresiva del 2008 al 2012, cada año incrementando, y en el 2012 llegaba a 4.25. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que no tenemos sistemas de indicadores. Se aprobó el 4%. La gestión de Danilo Medina hizo lo que se podía hacer. Se convirtió educación en una agencia inmobiliaria para construcción, negocio de solares, y ahí eso no puede ser. Porque se duplicó. Yo nunca recibí más del 2%, del 2008 al 2011. Cuando se duplicó el presupuesto de 2012 al 13, se duplicó lo que recibía educación. Para tú formar un maestro 4 años, para inducción y de especialización 2 años. Lo pedagógico se toma tiempo. ¿Qué era lo que estaba prima facie? La construcción de aulas. La construcción. Y teníamos un serio problema de cobertura. Señores, todavía a pesar de todo eso, tenemos niños y niñas recibiendo educación bajo los árboles. Entonces, hay un tema, era que había que establecer, como se hace en algunos países, la inversión por actores. ¿Cuánto se invierte en educación, en los alumnos? No solamente en asistencia, sino en habituallamiento, materiales didácticos, computadora, lo que fuera. ¿Cuánto se invierte en los docentes? Con el aliciente o con la condición de que yo te voy a dar, pero yo tengo que recibir. Es un tema de incremento salarial por desempeño. ¿Cuánto se invierte en la familia y cuánto se invierte en la gestión del sistema, modernizándola, aplanándola para que las políticas lleguen a las aulas? Y sobre eso, PISA. Eso se ha perdido. PISA, en el año 2009, el presidente Fernández me dijo: profesor, vamos a participar a ver cómo estamos. Profesor, eso es la muerte de una crónica, la crónica de una muerte anunciada. Yo no puedo meterme en la pasarela de los países desarrollados, que eso es PISA. Sí. Esa es la pasarela para demostrar los países que son competitivos y que están en primero o segundo lugar. Si mis muchachos no saben leer escritura, si cuando salen de 3er grado son incapaces de leer comprensivamente un texto simple, primero tenemos que resolver ese problema. Oye, ustedes saben dónde se quemaron los muchachos. Un dato, el 2015. Un dato. Pero espera, este dato nada más. Sí, porque yo ¿saben dónde se quemaron? Que no entendían el mandato en línea. Cuando iban a la prueba PISA para tomarla, no se quemaron en ciencias naturales, se quemaron en entender el mandato, no lo comprendía. Pero oye, Melanio, la ley, nada más esto, porque usted dio un dato y a mí me sorprende que no lo maneje esto, o a lo mejor soy yo la que estoy equivocada. Es que el 4% para la educación estaba aprobado por ley. Es que no se aprobó la ley en el 2013 cuando la gente obligó a los que se estaban proponiendo para que la cumplieran. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, no, yo lo defendí siempre. Entonces no es que se aprobó en el 2013, es que la violaron. Es que la violaron. Usted pero lo yo sabe. Estoy de acuerdo contigo, eso mi fue amor. Eso es la Ley General de Educación de 1977, donde se hablaba no de 4, de 16. Entonces no la aprobó. No, el 16 no la aprobó el PLD. Eso no es verdad. La violó el PLD y todos los que venían detrás, incluido Hipólito y comparte. ¿Tú vas a caer ahora en qué fue primero huevo la gallina? No voy a caer en eso. Lo que quiero caer en que eso estaba aprobado. Lo que pasa era que lo estaban violando. Sí, y tenemos que darle crédito a María Teresa Cabrera, que fue la primera que habló de que se presione aquí para que se implementen los políticos irresponsables durante todo ese tiempo, ese 4%. Mira, que sí estaba establecido por ley, pero todos lo violaban. Eso es. Te voy a decir algo ahora. El tema de la educación sigue siendo un tema de interés general. Y yo creo que hay un déficit cuando se le subió el presupuesto. No había un orden de la categoría que debían privilegiarse. Porque con esos maestros formados en la visión no hay quien espere cambio. La primera inversión era mejorar los maestros, sí. Y sigue siendo la formación de los maestros un obstáculo. Sí, así es. Aunque toda la visión está en el manejo de los cuartos, hay un déficit en los propósitos que esos cuartos deben financiar. ¿Qué tú crees? Sí, hay 3 cuestiones fundamentales, y le debo decir a Ivonne que María Teresa era mi contraparte, siendo yo
ministro de Educación, iba al consejo. Y que yo, es más, te digo una infidencia. El presidente Fernández tenía un equipo de comunicación gubernamental que se reunía todos los viernes, todos los lunes en la mañana. Y cuando estaban las sombrillas amarillas, había un ministro, colega mío, que socarronamente decía: presidente, Melanio lo está apoyando a la izquierda porque tiene a la gente en la calle pidiendo que le aumenten el presupuesto. Fíjate hasta el punto ese. Ahora, que yo planteé en mi plan estratégico 2008-2012, aumento a 3.2 en el 2009, a 3.9 y culminaba el 2012 con 4, aumento progresivo. No se aplicó, de verdad, se violentó. Y lo que he dicho, a Danilo hay que reconocerle que cumplió con un pacto, porque todos los candidatos firmaron en el 2012. El pacto por la educación. Sí, no, de la coalición digna, se sentaron. No le quedaba de otra, la gente estaba presionando. Todos los candidatos firmaron que si ganaban las elecciones iban a cumplir con la ley de educación. Claro, y Danilo lo comenzó a aplicar en el 2013. Para mí, hay 3 problemas fundamentales. Primero, hay que transformar a fondo la educación dominicana, porque usted no puede esperar resultados distintos haciendo más de lo mismo. Finlandia, primer lugar en la prueba de los desarrollados, conjuntamente con Singapur y otros países asiáticos. Finlandia en el 2016 dijo: no estamos de acuerdo con la educación que estamos impartiendo. Cambio, y pasó a la educación, la formación orientada a lo fenomenológico. Vamos a estudiar no por disciplina, no en compartimentos estancos. Vamos a tomar grandes temas y a partir de esos grandes temas los muchachos aprenden lenguaje, historia, geografía, matemática, biología, química. Y le pongo un ejemplo sencillo. El cambio climático, que es un tema tan actual, insisto, no nuevo, pero tan actual porque los cambios son extremos. Este año el planeta sufrió los más altos niveles de calentamiento. Y ustedes han visto estas aguas, estas lluvias fuera de época. Cambio climático. Los profesores no van a las aulas donde los alumnos buscan el profesor que da el tema cambio climático, que implica la historia de los ríos, la geografía de los ríos, la turbidez química de los ríos, tema, lo que decía, la vida de los ríos, biología. Y ese profesor no da para eso. Ese es el problema. Hay que formarlo. Entonces, por ejemplo, señores, los ríos marchan paralelamente con la historia de los pueblos. Ahí está el Nilo, ahí está el Tigris y el Éufrates, ahí está el Rin, ahí está el Sena, ahí está el Huso, hoy el Osama. Y usted no se recuerda que la capital se fundó en la parte oriental y hubo que trasladar a la parte occidental. ¿Por qué? Por la plaga de hormigas. Y aquel gobernador que hizo un conuco para abastecer de alimentos en un momento en que el situado no llegaba. Entonces, los ríos conforman toda una historia. Pero los ríos tú puedes hablar del lenguaje de los ríos, tú puedes hablar de los afluentes, tú puedes hablar de cauces. O sea, con un tema que es atractivo a los muchachos, a los alumnos, que la clase se convierta en divertida, tú puedes enseñar todas las disciplinas a venir por haber. En Finlandia comenzaron ese cambio. Yo me sentí reivindicado porque fue mi concepción en el 2010. Algunos dicen que yo me adelanté, que no consulté, y el negocio educativo me llevó por delante. Gracias, Melanie. Muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en el sol del país.